Bienvenidos al primer vídeo del módulo 4 ya del MOOC. En este caso nos vamos a centrar en redes sociales y estrategias de fidelización. Vamos a empezar en este vídeo con las primeras, con las redes sociales. Obviamente no voy a explicaros qué es una red social porque seguro que ya todos tenéis una, pero sí que me interesa que comprendáis cuál es la clasificación de redes sociales que hay. Por un lado tenemos redes sociales verticales, son redes sociales especializadas, pueden estar especializadas o bien en una temática, de fútbol, de animales, de viajes, de lo que sea, de una temática en concreto, o redes sociales verticales especializadas en un formato. Pensad, por ejemplo, en redes sociales especializadas en fotografía, Flickr o en imágenes, Pinterest. Pensamos también, por ejemplo, en redes sociales especializadas en música, Spotify o en diferentes formatos, Al final, no todas son iguales. Twitter es más mensajes cortos, microblogging. Al final el formato es diferente, el tema también puede ser diferente. Ahí tenemos dos vertientes de especialización. Y luego, por otro lado, tenemos las redes sociales generalistas o también conocidas como horizontales. En este caso son redes sociales dirigidas a cualquier tipo de público, que utilizan todo tipo de formatos y que pues tampoco están centradas en ninguna temática en concreto. ¿Por qué es importante conocer esta doble clasificación de las redes sociales? Bueno, pues porque tenemos que saber que cuando nos dirigimos a redes sociales generalistas, lo que hacemos es dirigirnos principalmente a un volumen de público, de usuarios mayor, pero el éxito, la efectividad va a ser menor simplemente por el hecho de que la especialización es menor. Es decir, si yo soy fotógrafo y quiero promocionar mis fotografías o mi empresa, tendré mucho más éxito dirigiéndome a una red vertical especializada en imágenes o haciendo un filtro mucho más específico, porque ahí, aunque tenga un menor volumen de usuarios, van a ser usuarios más específicos, más cualificados y más afines a mi temática. Entonces, cuando montemos una estrategia de social media, de redes sociales, tendremos que sopesar qué queremos, si queremos público o queremos mayor especialización. No hay una mejor que otra, simplemente dependerá del objetivo que tengamos o de lo que estemos buscando. Las redes sociales son unos vínculos de comunicación tremendamente útiles que nos permiten estar en contacto con personas que están lejos, con personas interesadas en una misma temática, con personas amantes de un mismo tipo de contenido. Es todo fantástico, pero hay un problema y es que si no somos capaces de elegir bien las redes sociales, todas estas ventajas no van a estar, ¿Qué tenemos que hacer para elegir bien las redes sociales? Tenemos primero que tener muy claro dónde está nuestro público objetivo. ¿Dónde está la gente a la que queremos alcanzar? Si nos estamos dirigiendo a millennials, pues probablemente no los encontremos en LinkedIn, o no los encontremos en una red social, Google Plus o alguna red social dedicada a personas más adultas. Del mismo modo, si lo que queremos es un lenguaje muy ágil, muy informal, pues probablemente no iremos a LinkedIn. Al final hay que distinguir muy bien en qué contexto nos movemos y, sobre todo, antes de empezar a abrir perfiles en cualquier sitio, hacer ese análisis y saber dónde está nuestro público objetivo. Podemos consultar dónde está la competencia también, eso puede ayudarnos a tomar la decisión. En cualquier caso hay que estar seguro de a qué red social nos dirigimos. Para responder a esta pregunta, para saber en qué red social está nuestro público y poder utilizar así las redes sociales como herramienta de marketing, tenemos múltiples estudios gratuitos a nuestra disposición en Internet. La IAB hace cada año un estudio sobre los perfiles acordes a cada red social, de Cocktail Analysis también. Hay, como digo, muchísimos estudios que están al alcance de todos, por tanto, esta respuesta a la pregunta que planteábamos es muy sencilla. Si os fijáis en la imagen, tenemos un pequeño resumen de los últimos estudios que hay al respecto. Quizá los hombres estén más en redes sociales como Twitter, Spotify, Telegram, mientras que las mujeres están presentes mayoritariamente en redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest. Aquí a priori ya vemos que si queremos trabajar el formato imagen, quizá estemos más orientados a un público femenino, mientras que quizá los hombres están más centrados en esa inmediatez, Al final, tanto Telegram como Twitter tienen esa particularidad, de mensajes cortos, rápidos, instantáneos. Por edad también encontramos diferencias. Obviamente, cuanto más jóvenes son los usuarios, mayor es el espectro de redes sociales que utilizan. Como veis ahí, de 16 a 30 años tenemos WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, Spotify de nuevo, Telegram, Snapchat.
En el rango de edad de 40 a 55 años, pues tenemos Instagram, de nuevo Spotify se repite, y aquí ya empieza Google Plus, por ejemplo, ¿no? Que es una red social que se repite después en el grupo de 46 a 65 años. Al final se trata un poco de analizar, en función del perfil sociodemográfico de nuestro buyer persona que definíamos en el primer tema, en el primer módulo del MOOC, ver un poco dónde están los usuarios. También es interesante ver no solo dónde están de acuerdo al perfil sociodemográfico, sino también de acuerdo al uso que hacen de las diferentes redes sociales. Por ejemplo, entre los 16 y los 30 años se utilizan principalmente para consultar la actividad de los contactos, seguir a diferentes influencers o personas importantes de diferentes sectores. Entre los 31 y los 45 también se utilizan para contactar con los servicios de atención al cliente de diferentes empresas. De 16 a 45 se ven muchos vídeos, se escucha música, se participa en concursos, se siguen a marcas y también se habla de productos. Aquí depende de qué tipo de empresa tenemos, qué tipo de uso queremos hacer de las redes sociales y pues cómo queremos utilizarlas, ¿no? Si como algo más inspirador que anime a los usuarios a comprar, o como una vía de comunicación en el caso de las opciones de atención al cliente, etcétera, ¿no? Al final hay que tener todos los datos para decidir. Para responder a esta pregunta que decíamos, ¿en qué redes sociales está nuestra audiencia? Tenemos a nuestra disposición multitud de estudios que realizan diferentes consultoras, IAB Spain, de Cocktail Analysis. Son estudios bastante potentes que quizá no están en abierto en toda su extensión, pero sí tenemos pequeñas píldoras de información. En los últimos estudios que hay, pues tenemos que en el caso de los hombres, las redes sociales preferidas son Twitter, Spotify, Telegram, como vemos, mensajes cortos, inmediatez. Mientras tanto, en el caso de las mujeres, tenemos Facebook, Instagram, Pinterest, son redes sociales con un contenido mucho más visual, por ejemplo, esta es una gran diferencia, ¿no? También hay diferencias por edad, obviamente cuanto más jóvenes son los usuarios, nuestro buyer persona, mayor es el espectro de redes sociales utilizadas, de 16 a 30 años, pues WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, Spotify, Telegram, Snapchat. A medida que aumentamos la franja de edad, entre 40 y 55 años, pues menos redes sociales, Instagram, Spotify, aquí aparece ya Google Plus, que se repite después entre el rango de edad de 46 a 65 años. Obviamente tendremos que tener en cuenta todo esto para ver pues, qué redes sociales tendremos que utilizar en función de cuál es nuestra audiencia. No obstante, más allá de este análisis sociodemográfico, hay que tener en cuenta para qué utilizan los usuarios las diferentes redes sociales. Por ejemplo, entre los 16 y los 30 años se utilizan mucho pues, para consultar la actividad de los contactos, ¿no? Quizá nos fiamos más de lo que hacen nuestros semejantes, también para seguir a influencers. A medida que aumenta la edad, 31 o 45 años, pues ya se utilizan para contactar, por ejemplo, con los servicios de atención al cliente de diferentes empresas. Entre los 16 y los 45 también se ven vídeos, se escucha música, se participa en concursos, también se sigue a marcas y se habla de productos. Esto es muy interesante. Aquí tendremos que, obviamente no hay una red social mejor que otra, simplemente se trata de saber qué queremos, cuál es el objetivo y en función de eso pues elegir la más adecuada para nuestras necesidades. Para, en definitiva, resumir un poco todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que elegir las redes sociales? Bueno, pues primero tenemos que ir poco a poco, esto es muy importante. Hay que empezar en una red social y cuando ya la tengamos dominada, empezar a abrir otros perfiles. Esto de abrir todos de golpe, al final lo único que en lo que acaba es en tener muchos perfiles abandonados, ¿no? Y esto no aporta ningún valor a la marca. Por tanto, vamos poco a poco. Más allá de eso, ¿cómo empezamos ese poco a poco? Bueno, pues sabiendo dónde está nuestra audiencia, dónde está la competencia, qué queremos conseguir, qué tipo de red social se ajusta más a nuestra estrategia, etcétera, ¿no? Al final no se trata de abrir perfiles y empezar a publicar, sino de planificarlo todo mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a que descubráis cuáles son las redes sociales más adecuadas para vuestro buyer persona.